¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es viernes, no tenía pensado, viernes 1 de noviembre, no tenía pensado hacer un video, pero nobleza obliga, como decía el abuelo. Eh, Me han sorprendido tanta gente que expresó su afecto, su cariño, sus buenos deseos durante estos días, que me parecía apropiado, más allá del gracias, que significa mucho, y hacer un comentario personal, face to face. Y no es que no grabé porque no quise, no grababa porque no podía. A mí voy a hacer una explicación muy rápida, se me mezclaron tres cosas a la vez. Una histórica dificultad con mi quinta aorta lumbar que no se llevan bien entre ellas, y cada tanto, y siempre por alguna razón que tiene que ver con un mal comportamiento físico mío, me recuerdan su pésima relación. Y los que han sufrido lumbalgia y ese tipo de situaciones me comprenderán, más allá de la parálisis parcial en una pierna o en otra, la imposibilidad de sentarte sin que te duela, vivir a diclofenac o a complejo B, en fin, ese es un tema. A raíz de la búsqueda de este tema, de hacerme tomografías, resonancias magnéticas, apareció una cosa que no está en los libros de medicina como un órgano que debe estar ahí. Pegado a la pelvis, a la vejiga y a los intestinos, hay un muchacho, una cosa, de 8 por 7, 8 centímetros por 7 centímetros. A la cual los médicos de acá, más los médicos de Buenos Aires, a los cuales recurrí vía telefónica o utilizando los medios electrónicos, me dijeron, sacalo. El médico de Jujuy, con muy buen criterio, después de hacer una muy buena semiología, cirujano él, me recomendó una serie de pasos previos y vamos a ir descartando problemas. Entonces visité un urólogo, visité una gastroenteróloga, ya que decidió una serie de estudios que en algunos casos son invasivos, que requieren para su práctica anestesiarme y toda una preparación previa, etcétera, etcétera. Y a mí me da un poco de tirria cuando veo un guardapolvos blanco, automáticamente me sube 1 o 2 puntos la presión. Aparte de hacerme un análisis de sangre completo y a ver un cardiólogo, una cardióloga, encontré una cardióloga que es de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que hizo sus prácticas y sus posgrados en cardiología en el Hospital de Clínicas, en el General San Martín, lo que me dio una gran tranquilidad. Más allá que, como ustedes sabrán o imaginarán, averigüé su ADN por su juventud, básicamente, y me dijeron es una excelente cardióloga. Acá, pese a lo que todo el mundo puede suponer, hay una muy buena medicina. No hay una gran diferencia con los grandes centros de salud de Buenos Aires, más que los grandes centros de salud de Buenos Aires están muy promocionados. Acá hay muy buena medicina.
Por lo tanto estuve un tiempo fuera de circulación, pero no, como tenía que hacer reposo absoluto, me dediqué a ver lo que pasaba en el mundo. El mundo estaba un tanto convulsionado. Punto 1. Es extraordinario la diferencia de calidad informativa profesional, yo diría hasta del manejo del idioma, del italiano, del francés y del castellano, que tiene el periodismo europeo respecto al periodismo argentino. Realmente hay un universo de diferencia. Y que después de ver durante mucho tiempo la televisión europea, hasta la Deutsche Welle en castellano, porque yo alemán lamentablemente no lo estudié, pero TV5 en francés sí, Rai 1 en italiano sí. Luego de ver el tratamiento de la información, ¿a qué le da prioridad el periodismo europeo? Por lo tanto, la sociedad europea, porque allá parece que el proceso es al revés. La sociedad te marca la agenda que le interesa. Siempre hay alguna cosa que vos ves que está como orientada, pero es muy elegante. Yo hoy puse un tweet, un hilo, porque no tengo ganas de tuitear, porque la gente o no sabe lo que, no entiende lo que yo le digo, o no tiene ganas de entender lo que yo le digo, y se enfrascan en ese mundo que yo alguna vez comentamos con ustedes, que fue bastante gracioso nuestros intercambios, que la Argentina es muy municipal. Es decir, las prioridades argentinas son extraordinariamente municipales. ¿Qué quiero decir con municipales? No es peyorativo. Es como que somos más campechanos, nuestros problemas son los nuestros, el límite es la tranquera, como decía el abuelo, y detrás de la tranquera, nieto, pasan cosas, me decía. Y vaya si pasan cosas detrás de la tranquera. El mundo está en otra cosa, muy distinta a la que estamos nosotros. Los actores en Europa son bastante diferentes a los actores en Argentina, pese a que también tienen sus indignidades. A poco de escuchar una sesión de las Cortes en España, uno tiene un poco de vergüenza. Le da un poco de vergüenza. La diferencia es que tienen un manejo tan fluido del castellano que da gusto escucharlos, aunque lo que digan sean una imbecilidad tras otra. Pero aún sus imbecilidades están a un nivel superior a las imbecilidades autóctonas. Ustedes saben cuál es mi decisión respecto al 19 de noviembre. Inclusive es factible que yo el 19 de noviembre esté haciendo un postoperatorio. Y eso lo sabré la semana que viene. Pero yo tengo todo el derecho del mundo de no votar porque yo ya lo hice antes esto. No es que Sergio y Javier son los objetos de la primera abstención del doctor Guillermo Banzas o de Guillermo para ustedes. No. Yo era apoderado de mi partido, manejaba la fiscalización en mi partido, cuando oficialmente el radicalismo fue con Labaña Morales, por decisión de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. 2007, si mal no recuerdo. Y yo me reuní con el plenario del Comité Nacional y le dije, de ninguna manera voy a ser apoderado y de ninguna manera voy a votar eso. Por lo tanto,
preocúpense de que alguien les junte los fiscales, porque este señor se va de viaje. Por lo tanto, la decisión que tomé la decisión por lo mismo, porque tenía a Kirchner de un lado, creo, y a Labaña del otro. Y yo les afirmaba a mis correligionarios y amigos: el lunes Labaña va a estar caminando por el jardín de la Quinta Presidencial. No, que de ninguna manera, que yo. Cosa que ocurrió. Pasaron cosas muy agradables y desagradables en esa elección. Por ejemplo, nosotros repartíamos en la calle Corrientes, frente al Gran Rex, donde se hizo el acto de cierre, boletas que decían: yo voto radicales. Y entre ellos estaba una de mis hijas, que hoy es una persona grande, colega, un ser humano extraordinario, al cual respeto y quiero muchísimo. Pero era una nena que estaba repartiendo panfletos. Y un grupo bastante numeroso de gente que supuestamente respondía a alguien de mi familia, precisamente al tío de mi hija, dejaron las puertas del Teatro Gran Rex para increparla. Entonces yo, que estaba en la vereda de enfrente, porque mi presencia hubiera podido ser provocativa, según decían algunos, crucé corriendo la avenida Corrientes, esquivando autos, pero cuando llego a la vereda del Gran Rex, veo que mi hija está rodeada por la gente de La Matanza, con Manuel Atencio al frente, y de General San Martín, la provincia de Buenos Aires, primera sección electoral, con Ignacio Rojas al frente. Y me sentí extraordinariamente agradecido. Por lo tanto, yo no estoy debutando en la actividad de decir ninguno de los dos candidatos me gustan. Y yo soy un hombre que hace de la Constitución Nacional fue mi objeto de vida. Yo estudié la Constitución para enseñarla, y la enseñé durante casi 25 o 30 años. Que si no me cuenten historias, las Mabeles y los Robertos de Twitter, con todo respeto. Es mi derecho no votar. Tengo que ir al juzgado federal y pagar una multa. Tengo derecho a no votar cuando los dos candidatos no llenan mínimamente mi expectativa. Y a mí correrme con que si no voy, el resultado... No, hermano, acá va a haber millones de argentinos que van a ir a votar. Desde acá hago un llamamiento para que no haya voto en blanco, porque no va a haber un gran voto en blanco. Mucha gente se va a quedar en su casa, otra gente se va a ir al campo, otra gente se va a ir... pero va a ser poca gente. Vamos a estar en los números históricos. Y esto no es una victoria para unos ni una derrota para otros. Es un hecho político. Porque de política estamos hablando. Pero yo tengo casi 70 años y alguna formación académica como para, como ciudadano, hacer algunas preguntas. Porque el hecho de que no vaya a sufragar no quiere decir que no me interese el país donde vivo, donde vive mi mujer, Anita, donde viven mis 8 hijos y mis 8 nietos. Cuando yo escucho que el argumento es el cambio, no quiero ser cínico, pero cambiemos el cambio. Y cambiamos poco. Y me acuerdo de Carolina Stanley, y me acuerdo mucho de ella porque su padre fue un gran jugador de rugby, aparte de presidente del City Corps.
Carolina, que es muy católica ella, respondía más al Papa que al propio presidente, y fuera que planteó una cosa que nos va a complicar la existencia, sobre todo a la próxima administración, porque afirmó que los planes sociales eran un derecho. Está bien, esto discutimos en tribunales y algún alumno avanzado mío se lo gana. Porque los derechos no los determina un ministro, los derechos los determina la ley. Y la ley explícitamente tiene que decir que es un derecho. Y aún así está sometida al escrutinio del Poder Judicial. Pero con repartir subsidios, aumentar subsidios, y Carolina cumplió. Y Carolina era el cambio. Si el cambio fue la energía eólica, sí, ese fue cambio, un cambio copernicano. Si el cambio fue entender que el ferrocarril era un instrumento fundamental para atraer de las economías regionales sus productos a los centros de consumo, fue un cambio copernicano. Pero fueron hechos los que produjeron el cambio. El cambio por sí mismo es una palabra, es una frase, no dice nada. Los hechos producen cambios. Entonces, escucharlo a Santilli o a Ritondo, personajes que son bastante cuestionables, porque tenían que asegurar, según ellos nos aseguraban la fiscalización de la tercera, cosa que no ocurrió. Nuevamente caímos en la trampa de la interna entre Patricia y Horacio. Creerles a ellos, pero como llevaban el candidato a presidente era del PRO, Patricia Bullrich, nosotros los radicales poco podíamos opinar, porque sobre todo no les interesaba demasiado nuestra opinión. Yo traté de comunicarme con los amigos de Luis Petri para ver si nos necesitaban a través de nuestros fiscales. Es decir, yo no me tuve que mover de Jujuy, cosa llamativa. Pero bueno, no importa. Me hablan de cambio, que Javier representa el cambio. Me lo dice gente que bancó electoralmente y políticamente a la candidata, mi candidata, que era Patricia Bullrich, porque era la candidata del espacio, no porque yo sea del PRO. Era la candidata del espacio, donde está el radicalismo. Y yo como radical acompañaba a la candidata que surgió de Elecciones Paso. Muy bien. Entonces, cambiamos ya la plataforma de Patricia, que no fue plebiscitada por la sociedad, es decir, que no alcanzó el número suficiente para estar en segunda vuelta. ¿Es lo mismo que la plataforma de Javier? No. No era lo mismo antes del domingo 22 y no lo es ahora. Entonces, ¿de qué cambio hablamos? No estoy cuestionando, estoy preguntando, no se enojen. Yo estoy preguntando, como un ciudadano, al cual mucha gente, inclusive mis hijos, me preguntan, viejo, ¿qué hacemos? Y yo tengo pocas respuestas que darle, porque los que me tienen que dar respuestas no me las dan. Es decir, nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para que se nos explique cuál es la similitud del cambio entre Javier y Patricia. ¿Por qué sería lo mismo votarlo a Javier Milei que a Patricia Bullrich? Cuando yo no veo en las plataformas de ambos, para decirlo de alguna manera, porque Patricia tenía una plataforma. Si alguien hizo los deberes fue Patricia.
Hoy salió un comunicado de la Fundación Mediterráneo que daba como concluida su trabajo y la de una serie de especialistas, porque por lo que se sabe, ese grupo de especialistas fueron contactados por el candidato ministro porque les gustó mucho lo que estos especialistas dijeron. Es decir, teníamos tela para cortar, teníamos inteligencia para aportar. ¿Por qué Javier no nos pidió que toda esa inteligencia que ahora es requerida por el candidato oficialista lo tuviera el candidato que teóricamente de los que apoyaban o apoyábamos el cambio deberíamos votar? Yo lo escucho a Javier cuando aparece, porque Javier no necesita aparecer porque tiene todo un canal de televisión que editorializa por él todo el día. No hay forma de que la palabra Javier Milei no aparezca en el grupo La Nación más desde mucho antes de la elección interna, es decir, de las PASO y de la primera vuelta, que no apareciera al menos 30 veces por programa. Entonces la pregunta que yo me hago, si nuestro proyecto económico social, la transformación de los planes sociales en actividades laborales administradas, que es lo que propone Massa, que era lo que proponía Melconian, ¿por qué no lo tomó Javier? Si nosotros estamos pidiendo, o gran parte alguna parte de Juntos por el Cambio, Macri y el PRO, le está pidiendo al ciudadano que votó por ellos, por Patricia, así como yo, vótenlo a Javier, que es lo mismo, pero yo no veo la similitud. ¿Ustedes sí? Yo lo único que veo similitud en que ambos querían ganarle al candidato oficialista. Y cuando yo veo las redes sociales, veo que de esto se trata, de ganarle al candidato oficialista. Por lo tanto, esta no es una elección propositiva, esta es una elección de descarte. Voto a fulano porque no me gusta mengano. ¿Es lícito? Por supuesto que es lícito. ¿Es inteligente? Y yo creo que no, pero no tenemos muchas posibilidades, porque no hay 3, hay 2. Yo no voy a adelantar números que me llegan, porque amigos tengo, ¿cierto? Y me dicen cómo están las cosas, porque las encuestas que se hacen se siguen haciendo con el mismo sistema. Esas encuestas que decían que Patricia entraba al balotaje. Hoy salió una declaración del expresidente del partido, Alfredo Cornejo, gobernador electo de la provincia de Mendoza, que dijo: no estamos en venta, muchachos. Y se declaró él presidente, el partido es presidente. Nunca he sido tan orgánico como hoy. El partido es presidente. El único, hay expresiones distintas de Gerardo Morales, que dice: yo voy a hacer todo posible para que no gane Milei. Dice: al contrario, Sensu, voy a hacer todo posible para que gane Massa. Entonces, obviamente. ¿Y qué es todo lo posible? Tratar de convencer a la mayor cantidad de radicales que ideológicamente nuestro límite teóricamente era el Macri de Gualeguaychú, que era un Macri de centro. Hoy nos encontramos con un Macri que definió un acuerdo de derecha, y está bien.
Yo he dicho muchas veces que la Argentina necesita una derecha fuerte, pero una derecha que no me tome de tonto y no me hable de cambio como una palabra mágica, porque entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y cantar la marchita? Porque los Santilli, los Ritondo y tantos otros provienen del tronco peronista. Hernán Lombardi proviene del tronco radical y Hernán Lombardi nos corre a nosotros con frases muy desagradables de un tipo al cual yo respeto y quiero muchísimo, como es el caso de Hernán. Yo me voy a abstener, Hernán querido, y vos sabés que yo soy cualquier cosa menos un cobarde. Yo no me sentaba a comer en el círculo militar en el año 78. ¿Verdad? Que sí puedo ser cualquier cosa menos un cobarde. Yo lo que le exijo a los dos, no por mí, que vean qué pasa en Europa. 2 días, se tomen 2 días, el fin de semana. ¿Cuál es la agenda europea? Y yo comparaba con la Argentina, digo, qué cerca que estamos y qué tan lejos que estamos. Escucharlo al príncipe heredero de Arabia Saudita de decir, tengo un desierto, tengo un mar, quiero hacer una ciudad de, creo, no sé, 150 kilómetros, 200 kilómetros. La línea, edificios que se interconectan con una plaza en el medio, con trenes eléctricos, con autoabastecimiento eléctrico, con paneles solares y ventiladores, con plantas desalinizadoras de agua, utilizando el agua de los retretes, del agua que usa el ser humano para limpiarla, reciclarla y utilizarla para regar jardines, sembradíos, para hacer de acá al 2030 autoabastecerse de alimentos. Están cerca del autoabastecimiento de frutas y verduras. Ver esos edificios de 10, 15 pisos en París, que son dedicados, igual que en Nueva York, dedicados a hacer cultivo de hidropónicas. El viejo ferrocarril francés, se los conoce en París, el viejo ferrocarril central que cruzaba París, que cruzaba por un costado de Saint-Lazare, que ya no existen ni las vías porque han sacado todo, pero ese espacio lo han convertido en grandes parques donde los vecinos cultivan verdura hidropónica. Claro, nosotros vamos a París y queremos conocer el Café de la Paix, el Arco de Triunfo, los Inválidos. Yo les invito a que caminen la París vieja, pero la París inteligente. Río Gallegos no tiene agua. Nosotros tenemos millones de hectáreas de tierra que no podemos cultivar, no podemos producir porque no tenemos agua y tenemos creo 2000 y pico de kilómetros de mar. 3, 4, 5 plantas desalinizadoras. Hoy son mucho más baratas que hace 20 años, cuando alguien las prometió. Agua lo suficientemente desalinizada como para utilizar para el regadío. Y darle al país millones de hectáreas más de producción agrícola. Por lo tanto dólares, por lo tanto bajar la deuda, por lo tanto trabajo. Hay que ajustar y hasta ahora el único que habla de un ajuste más o menos sostenible y gradual, mire qué irónico, es Massa. Sergio no habla ni de... Sergio está usando casi la misma plataforma de Macri del 2015.
no se ponen a trabajar en blanco, no pierden durante un año el subsidio. Vamos a asistir durante 2 años a las pymes que con la carga social, es decir, era la plataforma de Mauricio. Entonces, ¿qué tenemos de similar con Javier? ¿Qué nos va a plantear Javier? Si lo escuché anoche en un garage diciendo que Patricia y Mauricio le dijeron a él: nosotros venimos a acompañar, no pedimos nada, no vamos, nada, ni siquiera una idea. Vuelvo a repetir, no voy a votar a ninguno de los dos. Pero quería hacerme estas preguntas y hacerles a ustedes estas preguntas, porque a mí la palabra cambio, pasar de una democracia a una autarquía es un cambio. Pasar de una democracia a una monarquía es un cambio. Cambio es una palabra. Yo quiero saber la sustancia que justifica esa palabra. Si yo me tiño de caoba es un cambio, pero también es una ridiculez. Si aprovecho la próxima operación para decirle a la cirujana: ya que me pone pechos, es un cambio, pero sería una imbecilidad. Gracias a todos. Gracias a los que se preocuparon por mi salud. Gracias a los que respetaron lo que pienso. Muchas gracias a los que se fueron de mi cuenta. A ellos, más gracias que nunca. El seguidor con mayor cantidad de cuentas que dejó de seguirme tenía 1400 cuentas. Patricia Burrich o la gente que administra la cuenta de Patricia me sigue siguiendo. Aún son seguidores míos. Se ofenden los enanos, se aplauden los gigantes, era una frase de Dickens. Ni enanos ni gigantes, somos todo lo mismo. Pero si no decimos lo que ustedes quieren, no ustedes, ellos quieren escuchar, te insulto y te dejo de seguir. Te agradezco. Te agradezco profundamente. El 1% de mis seguidores dejaron de hacerlo. 3 veces empecé con 0. Ahora, si vuelvo a tener 0, cierro la cuenta. Yo creo que lo que le pasó a Javier el otro día no puede ser un argumento de campaña. Con esto termino. En términos de ese ataque de tontería, de que mientras los salames, yo no me sentí relacionado con eso. Los salames miran señoritas por... El doctor Cleto Santa Coloma, que fue un gran psiquiatra, decía que cuando uno hace una expresión tan concreta de algo es porque en realidad está reconociendo algo que es propio, y para reconocer algo que es propio lo pone en boca de otro. No solo Santa Coloma decía esto. Es bastante clásico en el pensamiento psiquiátrico del siglo XX. Carl Gustav Jung sostenía algo parecido. Freud alguna vez habló del reflejo, de lo que llama crítica o la mirada refleja. Te digo a vos lo que en el fondo creo que soy.
Quizás el que mira chicas por internet sea Javier, no lo sé. Pero ese reportaje es mejor olvidarlo, pero es difícil porque es candidato a presidente. En ese momento, la Asociación Argentina de Trabajadores de Televisión estaban realizando una asamblea. ¿Había murmullos? Sí, claro que había murmullos. Yo acompañé a un presidente y fui funcionario de otro presidente. Los presidentes no escuchan murmullos, escuchan escándalos. Ustedes recordarán lo que era Mauricio cuando asumió y lo que era Mauricio cuando le entregó la banda a Alberto. Un hombre que parecía tener 20 años más. Vos tenés que tener una estatura intelectual y una estatura personal muy fortalecida, intelectual y psicológicamente, para enfrentar cualquier tarea en la Argentina. Desde la más pequeña hasta la más importante, que es la primera magistratura del Estado. No quiero que nadie interprete que esto es una toma de posición, un consejo, simplemente muestro lo que todos ustedes sinceramente tuvieron que haber visto y merituado. El otro día alguien, frente a un comentario mío, me mandó un privado y me dice: Galleguito, ¿cómo era en el año 2013 el armado de la oposición? Y yo le contesté por privado: de Narváez, Felipe Solá, Sergio Massa, Mauricio Macri. 2 años después, Macri gana con un peronismo dividido por la nada misma. 1,50 quedó el escrutinio definitivo. Nosotros estábamos en el correo y estuvimos en el escrutinio definitivo. El doctor Lema, quien les habla. Todas esas operetas baratas de fraude, de esto y aquello, no existieron. ¿Y se imaginan si hubiera existido? ¿Se imaginan el papelón si en el escrutinio definitivo te dicen la segunda Patricia sacó 6 puntos más y está en segunda vuelta después del encuentro de Acasuso? ¿De qué nos disfrazamos? Gracias por el afecto, gracias por la atención. Nos veremos, si Dios quiere, después de la operación. No se ofendan. Si alguien se ofende, lo lamento mucho. Tenía que hacerles estos comentarios porque ver lo que pasa en el mundo positivo y ver que acá a nadie se le ocurre decir algo inteligente me da mucha pena. No por mí, que posiblemente con Ana huyamos. No huyamos para siempre, pero hagamos un poco de turismo. Y después de 42 años de trabajo. Y si no, porque yo tengo hijos y nietos, si ustedes tienen hijos y tienen nietos, y la preocupación que tenemos es común. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo nos va a pasar? Los quiero mucho, nos vemos después de la operación. Un abrazo grande.